Bueno, acá estamos para dar comienzo a el primer tema del módulo 1 del programa, que tiene que ver con las conceptualizaciones de ética y moral desde diferentes aproximaciones conceptuales, ¿sí? Cuando nosotros hacemos referencia al concepto de ética y al concepto de moral, vamos a hacer referencia a aquellos conceptos que son fundamentales y que son pilares o nodales para poder hablar de lo que es la deontología profesional. Cuando decimos ética y moral, vamos a hacer referencia a diferentes aproximaciones conceptuales o diferentes aristas o miradas desde donde poder pensar a la ética y a la moral. Una de estas perspectivas de análisis del concepto de ética y moral va a ser la perspectiva etimológica, es decir, poder conocer la acepción etimológica de ambos términos. Vamos a plantear también los conceptos de ética y moral desde la perspectiva disciplinar, para lo cual vamos a tomar como referencia al autor Adolfo Sánchez Vázquez en el capítulo 1. Y vamos también a estudiar la ética como efecto de singularidad. Estas van a ser las tres perspectivas de análisis que vamos a abordar, o a partir de las cuales vamos a abordar los conceptos de ética y de moral. Cuando nosotros hacemos referencia al concepto de ética y moral desde un sentido etimológico, ¿sí? Ambos conceptos confluyen en un sentido idéntico. De ahí la confusión que habitualmente se genera al hablar de ética y de moral, porque se confunden y no hay una claridad conceptual acerca de a qué remiten o a qué refieren ambos conceptos. Decimos que ética y moral van a remitir desde un sentido etimológico a un significado, un sentido idéntico, que tiene que ver justamente con que ambas hacen referencia a costumbres, carácter, modo de ser. Ética va a provenir del griego ethos, que implicaba en un primer momento la morada, aquel lugar íntimo, lo más propio, y como eso más propio deviene en este carácter, en esta costumbre o en este modo de ser. Y si hacemos referencia al concepto de moral, ¿sí?, vamos a hablar de que la moral, desde el sentido etimológico, proviene del latín mos, mores, que significa también costumbres, modo de ser, carácter. Es decir, que ética y moral confluyen etimológicamente en un sentido idéntico, ya que ambos conceptos hacen hincapié a ese modo de ser, a ese modo de estar y de comportarse del hombre, ¿sí? Desde la perspectiva disciplinar, que es la que va a desarrollar Adolfo Sánchez Vázquez en su capítulo 1, la ética deviene de una disciplina de la filosofía que tiene que ver con el estudio o la teoría de los comportamientos humanos. Y dentro de aquellos comportamientos humanos, los comportamientos morales, ¿sí? Es decir, que la ética va a ser aquella ciencia, aquella disciplina que va a abordar un objeto de estudio propio, que va a ser la moral, ¿sí? La ética va a desplegar aquellos saberes, ¿sí?, acerca del comportamiento moral, ¿sí? Y en este sentido es importante hacer una diferenciación entre lo que es un acto o un comportamiento moral y lo que es un acto o un comportamiento humano. ¿Por qué? Porque el acto humano va a ser aquel acto propio del ser humano que no va a tener una consecuencia para un tercero, ¿sí? Mientras que el acto moral va a ser ese acto que va a tener una consecuencia para un tercero positiva o negativa desde el punto de vista moral, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, leer una revista. Cuando nosotros leemos una revista, no es lo mismo leer una revista en un espacio, en un momento de ocio, ¿sí?, un sábado a la mañana, ¿sí?, que poder leer una revista al dar una clase. La valoración de este acto, ¿sí?, radica en que el acto de leer una revista va a ser un acto moral, aunque es un acto humano, en la medida en la que va a tener consecuencias para un tercero, ¿sí?, positiva o negativa desde el punto de vista moral. Entonces, la ética
va a tratar de aclarar, de esclarecer, de investigar, de fundamentar, de dar razones, de argumentar acerca del porqué de estos actos morales como ciencia o como disciplina, ¿sí? Mientras que la moral va a ser ese conjunto de normas, de reglas, de leyes, de prescripciones, de costumbres, de tradiciones, que van a tener una función esencial que va a ser la de regular los lazos sociales dentro de un colectivo social, ¿sí? La moral va a tener un carácter eminentemente prescriptivo, en la medida en la que va a prescribir, va a pautar lo que está permitido y lo que está prohibido dentro de un ámbito particular, en un contexto histórico y social determinado. Es en este sentido en el que la moral, como conjunto de normas y reglas o leyes, va a tener un carácter colectivo, porque es efecto y producto de un grupo social, a la vez que va a tener un carácter histórico, social y contingente. Cuando me refiero al carácter contingente de la moral, hago referencia a que desde la propuesta de Sánchez Vázquez, la moral va a ir cambiando en función de los cambios históricos y de los devenires históricos y sociales, ¿sí? En cambio, la ética me va a remitir a aquello que por un lado será individual, ¿sí? Esa singularidad que vamos a ver en la tercera perspectiva de análisis de la ética y de la moral. Y por el otro lado me va a remitir a este deber colectivo, ¿sí? Es decir, que desde lo disciplinar, la ética va a ser la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, es decir, que va a tener un objeto de estudio propio que va a ser la moral, y la función va a ser fundamentar, investigar, aclarar el porqué de los comportamientos morales dentro de una estructura social y en un momento histórico y social determinado, ¿sí? Es fundamental que para poder abordar estas primeras acepciones, ¿sí?, de los conceptos de ética y moral desde el sentido etimológico por un lado y desde la perspectiva disciplinar por el otro, tomen como marco de referencia la propuesta de Adolfo Sánchez Vázquez en el capítulo 1 y en el capítulo 3, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar este tema a partir de el material que va a estar subido en el aula virtual. Ustedes cuando accedan al aula virtual van a encontrar no solamente el texto correspondiente al tema de cada clase, ¿sí?, sino también van a encontrar un PowerPoint que los va a orientar en aquellos conceptos o aspectos fundamentales de cada uno de los temas. Van a encontrar también tópicos orientadores de lectura, que son una guía de lecturas precisas para que se orienten en la lectura de cada uno de los temas, así como también una propuesta de trabajo práctico que no va a tener un carácter de presentación obligatoria, simplemente que va a tener la función de servir de disparador, si se quiere, para que podamos trabajar los temas desarrollados en el aula virtual o subidos los días miércoles, ¿sí?, en la clase de los días viernes a las 20 horas que se va a realizar por transmisión en vivo de Facebook, ¿sí? Así que, bueno, nos estaremos encontrando seguramente en el espacio del día viernes, de los días viernes, para poder abordar prácticamente este tema del día de hoy, que es ética y moral desde diferentes aproximaciones conceptuales, ¿sí? Un beso grande a todos.